Muy buenos días, tardes y noches. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos celebrando este 24 de enero la memoria de San Francisco de Sales, el santo patrón de los periodistas y de los escritores. Como historiador y también como escritor y periodista, me gustaría hoy hablaros un poquito sobre él y también sobre el periodismo, sobre la vocación a escribir, a ser periodista, a informar, porque creo que es una figura histórica que es un buen ejemplo a seguir. Considerado como el fénix de los obispos, tal como le llamó Juan Pablo II, nació en Saboya en 1567. Fue un francés de aquella época que viajó a París y estuvo allí estudiando en la escuela jesuita de Clermont. Posteriormente estudió Derecho y Teología en las universidades de París y de Padua, pero se sentía también llamado al sacerdocio, y mientras seguía formándose, fue poco a poco preparándose para ser sacerdocio, aunque le costó un poquito, porque lo cierto es que a algunas personas de su entorno no les parecía muy bien que pudiera ser sacerdote, sobre todo en esa época donde estaba habiendo tantas disputas entre unos cristianos y otros, pues tras lo de Lutero y demás, ¿no? Lo cierto es que San Francisco de Sales consiguió ser sacerdote, pero primero fue nombrado doctor en leyes en 1591 y ya 2 años después se ordenó sacerdote con la ayuda tanto del canónigo de Sales, Luis de Sales, como del obispo de Ginebra, Claudio de Granier, quienes consideraron además que el Papa le nombrara deán del capítulo de Ginebra. San Francisco de Sales tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri, volcándose sobre todo al principio en cuidar y proteger a los pobres y evangelizar a protestantes y calvinistas. Lo cierto es que su labor la resumió con esta frase: yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar a los herejes es el amor, aun sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas. Como he dicho, tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís tenía una máxima, tenía una frase que solía siempre llevar a rajatabla, que era: evangeliza en todo momento y cuando haga falta utiliza la palabra, lo cual es una frase que tiene un sentimiento, un sentido, mejor dicho, profundo, sobre el que quizá pues dedique próximamente un vídeo, porque creo que ayuda mucho también. En 1605, tras la muerte del obispo Granier, fue ordenado obispo de Ginebra San Francisco de Sales, quien además se dedicó a escribir numerosos libros de gran calidad. De hecho, fue un apasionado por las letras, pero también fue alguien que demostró tener grandes habilidades comunicativas y llegó a ser nombrado predicador en los púlpitos de París, donde era escuchado por gente que llegaba desde todas las ciudades, tanto de Francia como del resto del mundo. De hecho, mucha gente que a lo mejor ni siquiera eran cristianos y muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, quedaban admirados por su buen estilo comunicador y por su seriedad como orador y su capacidad de explicar las cosas de manera sencilla y enriquecedora. Canonizado por el Papa Alejandro VI en 1661, recibió el título de doctor de la Iglesia casi 2 siglos y pico después, en 1871, por su trayectoria tanto literaria como personal. Declarado santo patrón de los periodistas y escritores por el Papa Pío XI, que escribió una encíclica titulada Rerum Omnium, en la que habló sobre San Francisco de Sales, se considera que es un ejemplo a seguir tanto para periodistas como escritores. De hecho, algunos de los datos los estoy sacando tras leer un artículo realmente positivo, realmente bueno, de Marina Martín, que es redactora de Religión Cope, quien ha definido a San Francisco de Sales
como alguien capaz de cambiar la opinión pública con la palabra, un maestro de periodistas, un santo que dedicó su vida a la literatura. Así es San Francisco de Sales. Estoy totalmente de acuerdo con esta compañera periodista porque desde luego creo que es un santo y es un escritor y es un comunicador que debe ser un ejemplo a seguir por todos nosotros, ¿no? Porque mismamente un escritor, un comunicador, un periodista, incluso un escritor, un historiador, debemos de defender la verdad, debemos buscar la verdad, debemos comprender las diversas historias que pueden ser contadas, que pueden ser narradas, los personajes sobre los que se pueden hablar, pero siempre con el corazón, siempre teniendo presente que, bueno, hay que evangelizar, hay que formar, hay que decir la verdad siempre y describir los hechos con verdad y con seriedad, pero utilizando las palabras cuando sea necesario. Lo cierto es que hay un gran consejo también de Iker Jiménez, que es uno de mis periodistas favoritos, que a mí me ha ayudado mucho siempre, ¿no? Él siempre ha dado muchos consejos para quienes comenzamos en esto del periodismo, sobre todo estudiar, hacer prácticas en algún medio para aprender a trabajar en equipo, para aprender en general y además para tener, o mejor dicho, tener también un canal donde hablar de aquello que te entusiasma. Hoy, por ejemplo, estoy hablando sobre un personaje que me entusiasma, estoy hablando sobre cosas que me entusiasman, como son el periodismo, la comunicación y la historia. El periodismo, lo cierto es que es un arte, es una profesión, es una vocación que si se hace con rigor y con pasión puede ser la más hermosa vocación del ser humano. Contar historias y buscar la verdad mola. Y mola mucho, la verdad, pero siempre que se haga con seriedad y con honestidad. Lo cierto es que un amigo mío hace unos años escribió una frase con la que no estoy muy de acuerdo y por ello me gustaría también hablar un poquito sobre la historia del periodismo. Decía este amigo: ya no existe el periodismo. No sé cómo la gente puede gastarse un dineral en una carrera que dejó de ser real. Pues bien, amigo mío, te aprecio mucho, pero lo cierto es que lo esencial es invisible a los ojos y se ve con el corazón, como decía el libro del Principito. Y lo cierto es que el periodismo nunca va a desaparecer, pero nunca va a desaparecer porque ha existido siempre. Por lo menos ha existido desde la antigua Roma. ¡Oh, Busti! ¿Cómo puedes decir que en la antigua Roma había periodismo si hace 2000 años? ¡A ver, César! Es broma. En la antigua Roma existieron diversas maneras de informar al pueblo romano, especialmente sobre la política romana y las acciones llevadas a cabo por el ejército romano, tanto la victoria como la derrota. Algunas de ellas eran escritas y colocadas en determinados lugares de la capital romana, de Roma, donde el pueblo, sobre todo quienes sabían leer, claro, acudía para mantenerse informado. Si había gente que no sabía leer, pues se le leía y se le decía: aquí pone esto. Pues el emperador ha conquistado Palantia, por ejemplo. Bueno, todavía no sé si era emperador Octavio Augusto, pero vamos a suponer. O principalmente Octavio Augusto se ha declarado emperador de Roma, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo cierto es que algunas de ellas eran escritas y colocadas en determinados lugares de Roma, donde el pueblo, pues claro, se tenía que mantener informado, pues especialmente en los foros romanos, pero también en otros lugares. Estos materiales informativos, realizados especialmente en metal y piedra, solían ser colocados también en otros lugares de acceso público, pues como podían ser los mercados y las termas. Y bueno, pues lo que pude averiguar mientras realizaba mi trabajo sobre los hermanos Craco,
en la antigua Roma existieron tres formas informativas conocidas como acta diurna, acta senatus y acta diurna populis romani, pero además hubo una serie de personajes cuyo trabajo parece una mezcla curiosa entre periodistas y juglares. Praeco, Strilor y Subrastari, que eran personajes pues, que iban recorriendo Roma o que específicamente estaban pues, en donde se ponían aquellas actas, y cuando alguien les decía no entiendo lo que pone porque no sé leer, pues se lo leían, o directamente ellos se ponían a proclamarlo en voz alta diciendo aquí pone tal, ha sido conquistada Palantia, o Octavio Augusto declarado emperador de Roma, por ejemplo. Lo cierto es que este tipo de semijuglares, podríamos decir, o periodistas, semiperiodistas, en la Edad Media eran los juglares, eran los trovadores que iban contando historias. Luego ya con la imprenta, pues nació el periodismo, o empezó a nacer el periodismo tal como lo conocemos hoy en día. Pero lo cierto es que nunca va a desaparecer, porque, bueno, por ejemplo, Iker Jiménez tiene un videoblog en YouTube. Pero es que aparte de Iker Jiménez, pues muchísima gente en YouTube, muchísimos periodistas y también gente que a lo mejor no es periodista de carrera, pero sí de vocación, pues se informan, dan noticias, comentan en sus vídeos. Hoy, por ejemplo, en COPE, John Uriarte ha estado preguntando a un profesor de ciencias que da clases también en YouTube, o un amigo mío también da clases dan clases el primero en la universidad y mi amigo en el colegio y en el instituto, pero de historia, este amigo de historia, pero luego tiene un canal de YouTube donde pues comentan cosas, hablan, por ejemplo, pues sobre diversos aspectos, ¿no? Que a lo mejor no han hablado tanto en clase por falta de tiempo, por lo que sea, y los alumnos y otras personas pues lo pueden ver y aprenden. Lo cierto es que también hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, ya que algunas personas consideran que en Roma estaban, que consideran, mejor dicho, que los Annales Maximi de Roma eran como textos periodísticos. Eran como los primeros periódicos de la historia. Ya digo, evidentemente con diferencia con respecto a los periódicos actuales, ¿no? Lo cierto es que eran textos donde se registraban cronológicamente, año por año, los diversos hechos ocurridos en Roma y sus diferentes tierras, por ejemplo Hispania. Lo he mencionado de que Octavio Augusto conquista Palantia, que es la actual Palencia. Y bueno, lo cierto es que era un escrito histórico, periodístico, que normalmente podía ser consultado por cualquier romano que supiera leer, o podía igualmente ser leído en voz alta por alguien, para que él pudiera saberlo. Como dice una gran periodista también en su canal de Twitter, Elisabetta Piqué, no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es italiana, el periodismo es un sacerdocio, el periodismo es una gran vocación. Por ello quiero felicitar este día tan bonito, tan especial, que tanto significa para los periodistas y también para los escritores, pues como un aprendiz de periodista que soy, como un escritor que también soy historiador, quiero felicitar este día de San Francisco de Sales. Quiero desearos que siempre cumpláis los sueños, que siempre seáis informadores de calidad, que sé que muchos, además de mis seguidores, lo sois, pero bueno, que paséis un día genial y mucho ánimo, mucho ánimo. Y recordad, el periodismo nunca morirá. Puede transformarse, puede modificarse, pero nunca desaparecerá. Desde la antigua Roma, incluso quizá desde antes, había algún
intento, pero bueno, quizás desde la antigua Roma el periodismo sobrevive. Un fuerte abrazo.